Para cerrar, vamos a invitar al doctor Alfonso Gómez Méndez, exfiscal y exprocurador general de la Nación, quien hará un análisis social y político de la Colombia de hoy. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, como lo dice el doctor Jorge Humberto Botero, por haber venido y por estar aquí, a pesar de que son muy sugestivas las rondas de café y otras cosas que debe haber afuera. Quiero desde luego comenzar por saludar al exministro de Estado y presidente ejecutivo de Fasecolda, doctor Jorge Humberto Botero, a quien naturalmente le agradezco la invitación, y a Fasecolda, a la vicepresidenta Sandra Solórzano, a todas y todos los integrantes de la directiva de Fasecolda, a los aseguradores que nos acompañan, al señor honorable representante Didier Burgos, al exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y a quienes en general nos acompañan acá. Cuando el doctor Jorge Humberto Botero me invitó, yo tuve una sorpresa mayor a la que tuvo el exministro Carrasquilla, porque como ustedes pudieron darse cuenta, él es versado en el tema de seguros. Yo dije, ¿de qué voy a hablar allá? Yo podría haber venido como espectador para aprender, y en algún momento pensé, voy a sentirme allá como gallina en corral ajeno, como decíamos antes en el Tolima, cuando había gallinas y cuando había corrales. Pero cuando me dijo que era una reunión académica para hacer reflexiones sobre la situación del país, pues me sentí como ya menos acongojado, porque creo que en estas reuniones, cuando tienen ese carácter académico y cuando uno, como en mi caso afortunadamente ahora, no tengo responsabilidades públicas, pues uno puede darle rienda suelta a la lengua impunemente. Por eso he de alguna manera titulado estas reflexiones como proceso de paz y su incidencia en el desarrollo político, social y económico de la nación. Comenzaría por decir que a pesar de lo que suele decirse cuando se habla de que vamos a resolver el conflicto de estos últimos 52 años, refiriéndose al surgimiento de las FARC, justamente allá en mi tierra, en el sur del Tolima, pues realmente no estamos diciéndonos la verdad en varias direcciones, como lo voy a mencionar ahora, pero la primera de ellas, porque en verdad, en situación de conflicto y de guerra, venimos desde mucho más atrás. Baste decir lo que me tocó vivir a mí de niño, toda la época de la violencia liberal conservadora. Pero yo voy mucho más atrás. Casi siempre hemos vivido en situación de guerra o conflicto armado. Curiosamente, y por algo que voy a decir más adelante, la única etapa en donde estuvimos relativamente tranquilos fue a partir de 1910, luego del quinquenio del general Rafael Reyes y la asamblea de ese año, y más o menos el comienzo de la década del 40, un poquito antes tal vez, y eso coincide con la época en que se dejó quieta la Constitución, porque
como lo vamos a ver ahora, pues generalmente las guerras entre nosotros se dan por, y sobre todo en el siglo XIX, por cambiar una constitución, por modificar una constitución, como vamos a verlo ahora. Y el esquema, el modelo ha sido más o menos el mismo. Guerra, amnistías, indultos y luego nuevas guerras, nuevos conflictos para volver a nuevos indultos, a nuevas amnistías, en una cadena que parece sin fin. Quisiera dedicar unos minutos a delimitar lo que se entiende por el conflicto armado, porque nosotros a veces utilizamos conceptos sobre cuya validez o sobre cuyos alcances no profundizamos mucho. Inclusive, aquí se acuñó el concepto de guerra civil y sobre todo en el exterior, cuando se habla de que Colombia le está poniendo fin a una guerra civil, los extranjeros pueden pensar que nosotros estamos divididos, una parte de la población que apoya a la FARC y otra parte que no la apoya, y eso no es cierto. Tal vez la única etapa más parecida, bueno, aparte de las del siglo XIX, desde luego, pero en el siglo XX la única parte más parecida fue la de la violencia liberal conservadora, que se hablaba de una guerra civil no declarada, porque sí, la población estaba dividida entre la violencia o quienes patrocinaban la violencia por el lado liberal y quienes patrocinaban la violencia del lado conservador. Pero, ¿qué es lo que se entiende por conflicto armado aquí en Colombia? O planteémoslo en otros términos. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál ha sido la naturaleza de ese conflicto armado? La mayoría de los conflictos en el mundo tienen unas causas más o menos conocidas. La religión, bueno, todavía se siguen matando por motivos religiosos. Nosotros no. Nosotros, tal vez, el doctor Jorge Humberto Botero, que es historiador, la escaramuza de la Guerra de los Supremos en el año 40. Pero en general, la religión no ha sido motivo por el cual nosotros nos matemos. La división territorial, independientemente de que el tema de la posesión o propiedad de la tierra haya podido tener que ver algo con el conflicto, nunca, oíganme bien, nunca estuvo en juego la integridad territorial del país. Aquí nadie pensó en que hubiese media Colombia capitalista y media Colombia socialista. La raza, sí, en muchos países se siguen matando por motivos raciales. Aquí probablemente hay, yo diría, un racismo ahí como barbado, que hace que aún, por ejemplo, la gente aquí hablan de la negra Piedad, pero nadie habla de la blanca Noemí o de la blanca María Emma. E incluso en el terreno de la delincuencia, hablaban del negro Acacio, pero no del blanco Marulanda. Entonces, pero eso no ha significado que nos matemos por eso. Eso no, por esa causa no nos hemos matado. Inicialmente uno podría pensar que aquí hubo una causa ideológica, sobre todo en los comienzos de la guerrilla de las FARC y en el año 64 y más adelante
el ELN con el asalto a Simacota en 1965, en donde de alguna manera, influenciados por la Revolución Cubana, pretendían llegar al poder por las armas, para imponer ahí sí un régimen comunista. Pero esa aparente causa ideológica se fue diluyendo en el tiempo, sobre todo en el momento en que las FARC cometieron dos torpezas políticas. Una, hacer del secuestro un arma política, que por cierto no lo inició las FARC, sino el M-19. Dos, cuando las FARC se involucraron en el narcotráfico, cosa que por cierto dificultó por mucho tiempo la negociación, porque es relativamente fácil negociar con una guerrilla pobre, pero muy difícil negociar con una guerrilla rica, como todavía lo estamos viendo. Decía que en ese momento como que se perdió el norte político de una guerrilla marxista, porque nadie hubiera imaginado a Marx, a Engels o a Lenin con un bulto de coca al hombro. Es más, hace unos años, la revista Cambio 16, que ya no existe, entiendo, hizo un estudio analizando las propuestas de la guerrilla en ese momento, del paramilitarismo y de alguna manera de lo que podríamos llamar el establecimiento, y había una identidad en un 95%. Con esto para decir que ni siquiera la ideología justificaba hoy la existencia de un conflicto que en verdad se fue degradando sin saber por qué ni para qué. Es más, si uno mira esos farragosos acuerdos de La Habana, que es explicable que sean farragosos, doctor Jorge Humberto, porque por allá en su tierra hizo carrera lo que se llamó esa generación grecocaldense, que escribían mucho y hablaban mucho. Y claro, un acuerdo entre Timochenko y Humberto de la Calle, ambos del eje cafetero, pues tenía que ser largo. Entonces, ni siquiera si uno se pone a analizar esos extensos y farragosos acuerdos de La Habana, en general no hay nada que no pudiera suscribir un demócrata en Colombia. Justicia social, es más, creo que lo hubiera podido hacer Francisco I también. Justicia social, democracia real, desarrollo rural integrado, reforma agraria. Es más, los acuerdos en materia de territorio son mucho más conservadores que lo que era la reforma de López Pumarejo en 1936. Una primera reflexión entonces. Por no ser un conflicto armado clásico, no eran aplicables las salidas a los conflictos armados clásicos, incluyendo intervención extranjera, que se hace cuando hay en verdad estados fallidos. Esto lo complementaría con la siguiente observación. La existencia de ese conflicto armado, en teoría, no ha impedido ni el desarrollo político ni el funcionamiento formal del Estado democrático. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando hay unas guerras, pues no hay Estado. Aquí, a pesar de, hemos tenido elecciones, hemos tenido Congreso con limitaciones que señalaremos ahora, pero no estamos en el primer día de la creación. No estamos en el primer día de la creación. Colombia pudo desarrollarse. A mí me gustó mucho tanto las intervenciones del joven y brillante director de planeación como el doctor Carrasquilla y de Jorge Humberto, que muestran de qué manera el país ha ido andando, a pesar de esto. Ahora,
Ahora bien, lo que podemos llamar el conflicto armado, que yo lo llamaría más exactamente el manejo del orden público en cuanto a un conflicto armado y otros factores influyen en el orden público, el manejo del orden público ha hecho que nosotros, a pesar de todo lo que decimos, inclusive los profesores de Derecho en clase, no hemos tenido un Estado de Derecho que funcione formalmente. No hemos tenido un Estado de Derecho que funcione totalmente. Hemos tenido a veces un armazón, y un armazón de pronto con muchas astillas que hacen daño, como todas esas regulaciones que han señalado en materia de seguros. Pero por el manejo del orden público, pues eso que en otros países se llaman el Estado de Derecho, como lo llaman los americanos, pues ha estado ahí en suspenso. Y veámoslo muy rápidamente. ¿De qué manera ese manejo del orden público ha incidido en que, por eso es que yo he sostenido que la existencia del conflicto armado, como lo planteamos, no es el principal problema del país, pero sí es y ha sido el principal pretexto para que no nos hagamos el gran psicoanálisis colectivo y veamos nuestra realidad y nos ocupemos de la situación, de los problemas reales de la nación, que muy rápidamente ahorita los miraremos. Si uno ve el siglo XIX, ¿qué fue el siglo XIX? Las guerras civiles. Allí no había Estado de Derecho formal, porque se levantaban unos para una constitución, para reformar otros. ¿Qué nos tocó el comienzo del siglo XX? Nada menos con la guerra de los 1000 días, que es lo mismo de ahora. Reclutamiento de menores, barbaridades en la sola batalla de la Palo Negro, en donde hoy está el aeropuerto de Bucaramanga, hubo 1000 muertos, la mayoría a machete y a garrote. ¿Y cómo lo resolvieron? Con un acuerdo de amnistía y con un acuerdo de indulto. Con el escaso periodo que señalé, hay otros datos del siglo XX, otras fechas significativas en el siglo XX. 1949. Ya había comenzado esa etapa de la violencia después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Gobierno de Ospina Pérez. 9 de noviembre. Se dicta un decreto de estado de sitio para cerrar el Congreso con el argumento de que el funcionamiento del Congreso era incompatible con el manejo del orden público. Y tuvimos, ¿qué? 10 años sin Congreso. La legislación fue toda legislación de estado de sitio, códigos, estatuto aduanero, absolutamente todo. Se hizo de todo en esa época y después. Ahora, en teoría teníamos una constitución, en teoría, pero en la práctica se hacía todo, hasta se nombraban secretarias por decretos de estado de sitio. Es famosa esa frase que le atribuyen al ministro de Rojas Pinilla, Morales Gómez, que ministro de Hacienda, que tenía una secretaria cuando no había computadores, que se llamaba doña Elvia, y le decía: doña Elvia, saque el lápiz que vamos a legislar. Y el país se manejó así. 1953, golpe de Rojas Pinilla, golpe de Estado. Argumento para el golpe de Estado: poner fin a la violencia. La frase famosa de Rojas ese sábado 13 de junio de 1953. No más sangre, no más depredación a nombre de ningún partido. Y dijo que iba a gobernar en nombre de Bolívar y de Cristo. Claro, no el de ahora, sino Cristo el de siempre. Entonces, con el argumento del orden público, golpe de Estado. 1957,
con el argumento del orden público. ¿En qué sentido? Para poner fin a la violencia liberal conservadora, para que no se mataran más liberales y conservadores. Entonces nos inventamos el plebiscito, que no existía. La figura del plebiscito no existía en el ordenamiento jurídico colombiano. Y con eso, ¿qué establecimos? El Frente Nacional, que fue colocar en suspenso la democracia, con la paridad primero y luego su desarrollo en el 59, con la alternación. Pero quedó en suspenso. En la década del 90, otra vez, otra causal de orden público, generada esta vez por el narcoterrorismo, tuvimos que recurrir a figuras como fiscal sin rostro, juez sin rostro, testigo sin rostro. ¿Para qué? Para resolver el orden público. En 1991, cuando como expresión de esa tendencia colombiana de creer que todo lo cambiamos cambiando la Constitución, y viene esa avalancha para cambiar la Constitución del 86, que por cierto en el 90 ya no era la Constitución del 86 porque había habido muchos cambios, pero a la gente se le hizo creer que todos los males estaban en la Constitución del 86. Casi que era aplicable esa anécdota de una publicista del siglo XIX, Carlos Arturo Torres, en Ido la Fori, en donde decía que en el curso de una manifestación estaban los ánimos alterados y alguien dijo, mueras a nadie, y el que lo seguía dijo, o los que lo seguían entendieron y comenzaron a gritar, mueras Sanabria, y comenzaron a buscar a Sanabria para matarlo. Así ocurrió un poco en el año 86, porque lo estamos viendo ahora otra vez, que había que cambiar la Constitución. Es más, todavía recuerdo una candorosa expresión del presidente de Asohuevo de la época, que dijo que el precio de los huevos debía quedar en la Constitución. ¿Y qué fue lo que se hizo en el año de 91? Por cuenta del orden público. Pero el orden público no como suele decirse, que era para el proceso de paz con el M-19, no. El proceso de paz con el M-19 lo hizo el presidente Virgilio Barco, antes de la constituyente, con 2 decretos de estado de sitio. No, se hizo para salir al paso al narcoterrorismo, a la violencia del narcoterrorismo. Y aquí hay 2 paradojas que pasaron ahí. Una, que la institución que sí está vigente del texto inicial del 86, que era la del estado de sitio, la más odiada, fue la que se utilizó para cambiar la Constitución, otra vez con el argumento ahora de que la causa de la perturbación del orden público era la Constitución Nacional, y utilizaron el decreto que se había dictado en abril del 84 por el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla para cambiar la Constitución. Pero además ahí hay una especie de, que yo llamo, cruel paradoja histórica, y es que los narcotraficantes ensangrentaron a este país, por cuenta de que los iban a extraditar, y por eso mataron a tanta gente, a Guillermo Cano, a Rodrigo Lara, a Luis Carlos Galán, policías, soldados, a todo el mundo, a mucha gente, pusieron bombas. Y eso, supuestamente, ese desespero lleva a la constituyente, y es la constituyente la que les quita a los narcos la extradición de encima, que esa era su bandera. Es más, si, como lo dije recientemente, si los narcotraficantes hubieran pensado que en un gobierno de Gaviria, de Galán, iban a tener lo que tuvieron en el gobierno de Gaviria, que quiso decir negociación, no extradición, cárcel al antojo de Pablo Escobar, probablemente Galán hoy sería expresidente. Entonces, esa es otra etapa en donde por cuenta de orden público se pone en suspenso el Estado de Derecho, porque en el año 91 fue un golpe de Estado institucional. Se cambió la Constitución por un mecanismo que no estaba previsto. Y para no aburrirlos con este tema, terminamos ahora con los acuerdos de La Habana, también
para poner fin al conflicto con las FARC, bueno, primero, y eso ha ocurrido siempre, pues tenemos que tragarnos unos cuantos sapos, no sé cuántos nos ahoguen, pero unos cuantos sapos. Pero segundo, también hemos puesto en suspenso el Estado de Derecho en varias cosas, y menciono solamente dos. Una, tener que aceptar que una proposición del Congreso es igual a una refrendación popular, incluso con decisión de la Corte Constitucional que yo todavía no entiendo. Dos, a pesar de que aquí había un aparato, un Estado, un aparato, tener que crear un mecanismo paralelo como la JEP para resolver los problemas propios supuestamente del conflicto, con el argumento de que la justicia ordinaria no era capaz para eso. ¿Y qué ha pasado? Que la mayoría de las personas que han sido nombradas vienen de la justicia ordinaria, es decir, pasa que son malos en la justicia ordinaria, entre comillas, desde luego, y buenos para la JEP. Esa era una segunda idea. Decía ya que la existencia del conflicto no ha sido el principal problema, sino el principal pretexto para no actuar en los campos en que se debe actuar. ¿Qué pasó aquí en esta nación? Mientras que por ejemplo, las antiguas colonias inglesas, los Estados Unidos, se dedicaron a crear nación, a crear las condiciones de desarrollo económico, nosotros nos dedicamos a hacer constituciones. Todo el siglo XIX y lo que va del XX. Un solo dato. La Constitución del 86 tuvo 79 reformas en el curso de 100 años. La actual, la del 91, en solo 26 años, casi podría decir que es una adolescente, ha sido reformada o violada en más de 42 ocasiones. Hay una relación entre desarrollo económico y social y estabilidad constitucional. Si uno mira a los Estados Unidos, con la Constitución de Filadelfia, han manejado todo. Han hecho unas cuantas reformas, muy pocas, por cierto. Los alemanes, después de la Segunda Guerra, con la Constitución del 49, ahí la han reformado en muy pocas ocasiones. Los franceses, con la Constitución gaullista. En cambio, nosotros nos hemos dedicado a cambiar la Constitución y, por eso, los problemas reales no los afrontamos y nos quedamos cambiando la Constitución. Muy rápidamente, ¿cuáles son, entre otros, los problemas reales? Comienzo tal vez por el de la seguridad ciudadana. Claro, la seguridad ciudadana se afecta, sí, en la existencia de un conflicto armado, pero las cifras nos demuestran otra cosa. Las cifras, por ejemplo, de la Policía Nacional demuestran que solamente un 5% de la delincuencia está asociada al conflicto armado. El 95%, es decir, lo que afecta al ciudadano, los delitos contra la vida, contra la integridad personal, los hurtos, no tienen nada que ver. Y aquí lo que nos ha faltado entonces es, en ese tema, tener una política criminal seria y una política criminal estable, en la que interviene el Congreso, el Poder Judicial y la fuerza pública. A propósito de lo que mencionaba el doctor Jorge Humberto Botero hace un momento, él dice con razón que las cifras de medicina legal pues no son tan exactas, pues probablemente están subalimentadas. Las aseguradoras tienen mejor alimentadores, se alimentan mejor, quiero decir, las cifras. Entonces, pero esos datos de medicina legal, por ejemplo, prueban cómo en relación con el conflicto armado, no voy a leer todo desde luego,
Voy a leer 2 o 3 años. 2005, homicidios, llamémoslo homicidios comunes, 17.329. Homicidios relacionados con el conflicto armado, 2.221. Y más o menos esto se mantiene. Y la cifra todavía es mayor en cuanto a la referencia entre el conflicto armado y los homicidios por accidente de tránsito. Homicidios, no incluyen ahí las lesiones personales. Hay mucho más homicidios hoy, en este año 2017, por accidente de tránsito, la mayoría por motocicletas, que por el conflicto armado. Y a eso agreguémosle, ¿por qué se producen entonces tantos homicidios distintos a estos? Por muchísimas razones que nosotros hemos querido ignorar conscientemente. La desintegración del núcleo familiar. Un país que, por cierto, hablaba esta mañana con un médico, tiene enfermedades mentales, un 12% de los colombianos tienen enfermedades mentales. La estadística no nos ha demostrado cuáles de ese 12% tienen responsabilidades públicas o políticas. Pero un 12% tiene enfermedades mentales. Hay una irascibilidad. Miren lo que pasó hoy en Cajicá. Una señora tiene un pequeño roce de tránsito y el señor reacciona pasándole el carro de él por encima. Nos hemos puesto nosotros a pensar qué es lo que hace, qué clase de sociedad tenemos, qué formación estamos dando, qué familia tenemos hoy, qué valores estamos transmitiendo. Eso es mucho más difícil que cambiar una constitución. Segundo, señalaría yo, de esos problemas de la nación que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una institucionalidad fuerte. Necesitamos un Estado fuerte. Cuando digo un Estado fuerte, no digo un Estado represivo, sino un Estado que funcione. Una legalidad de verdad y no una legalidad formal. ¿Qué necesitamos? En esta misma dirección del Estado que funcione. Un Estado en donde haya división de poderes. La división de poderes aquí es formal, no es real. Necesitamos que el Congreso sea independiente del Ejecutivo y que el Poder Judicial sea independiente del Ejecutivo, del Legislativo y también independiente de sus pasiones, no, algunas de ellas bajas como los hemos visto últimamente. Pero, ¿qué es lo que tenemos hoy? Sobre todo después del Frente Nacional, en que yo leí en estos días que están haciendo la ponencia sobre la JEP y decían, la ponencia la van a hacer entre los senadores tales, el representante tal y el gobierno. Eso no pasa en los Estados Unidos. En los Estados Unidos no le redactan las ponencias a los parlamentarios. Desde 1789, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa se dice, en el artículo 16, una sociedad en donde no estén garantizados los derechos fundamentales y la división de poderes carece de constitución. Nosotros no tenemos división de poderes porque aquí, contrariamente a lo que se piensa, no es que el debate que hay ya que darse de la privatización, porque lo primero que privatizamos fue el Estado a través del clientelismo. Y el clientelismo y este sistema es la fuente de la corrupción. Cuando se le da a un parlamentario una región, una entidad para que la maneje a su antojo, pues naturalmente uno sabe que de ahí no pueden salir cosas buenas.
el presidencialismo. Tenemos un régimen político en donde el presidente es como el gran actor de la vida política. Todo pasa por el presidencialismo. Aquí, ¿cómo será esto? Que este es el único país en donde a los expresidentes le siguen diciendo presidentes. En los Estados Unidos le dicen presidente a los expresidentes el día que se mueren, cosa que aquí no ocurre mucho, pero es cuando ya ellos entran a la historia. Y el papel de los expresidentes debería ser otro, como en México, que tiene un periodo de 6 años, pero salen de ahí y se va como corresponde a cuidar a los nietos, a criar pájaros, pero no a estar incidiendo permanentemente a decirle a los demás cómo tienen que hacer las cosas que ellos no hicieron. Ese presidencialismo es tan marcado, además, que, por ejemplo, el presidente influye en la decisión todavía de magistrados. No los nombra, pero los magistrados se posesionan ante el presidente de la República. El tema territorial en Colombia, el tema de la división territorial en Colombia, el tema de la descentralización. Curiosamente, la Constitución del 91 quiso acentuar la centralización, pero hoy, por el presidencialismo, los gobernadores tienen que ser haciendo cola, ya se nos fue Luis Fernando, en planeación, en Hacienda, y no hay una independencia real del poder territorial. Y bueno, ¿qué ha pasado en estos 26 años con el tema de gobernadores y alcaldes? Nadie puede pensar echar atrás la elección popular de gobernadores y alcaldes, pero ya hemos visto que la gran mayoría de gobernadores, o no la gran mayoría, tantos gobernadores y alcaldes que no terminan su periodo, y no propiamente por enfermedad, sino porque se van a descontar pena en la cárcel haciendo crucigramas. Entonces, eso es algo sobre lo cual el país tiene que reflexionar. En ese sentido de la institucionalidad fuerte, es muy importante tener partidos políticos. Y yo quiero permitirme unos 5 minutos para hablar de esto, porque es clave en una democracia tener partidos políticos, pero partidos políticos de verdad, es decir, organizaciones con ideas, con programas diferentes sobre el manejo de la sociedad y el Estado. Y aquí tenemos otra paradoja. Mientras no hubo regulación jurídica, hubo partidos. Hasta antes de la cuestión del 91, aquí unos partidos delimitados. Partido Liberal, Partido Conservador, pero no solamente eso. A la gente le olvida que aquí existió el MRL, y existió la NAPO, y existió el Partido Comunista. Y la Constitución del 91, yo creo que va a llegar el momento en que hay que hacer el juicio de responsabilidad política sobre la Constitución del 91, que es muy alabada por la tutela, pero hay tantas cosas que no son objeto de alabanza. La Constitución del 91, para acabar con el bipartidismo, acabó con los partidos. Y mire lo que tenemos hoy. ¿En qué país del mundo existiría un partido que se llame de la U, o de la Z, o de la X, o de la Y? ¿Qué es lo que hemos visto en estos 26 años? Partidos que existen un día. El partido de la U, todo el mundo sabe que se llama así por el presidente Uribe, que fue su gestor. Pero yo decía recientemente, un profesor de politología en cualquier universidad de Colombia, que le haga un examen a los alumnos y le diga, señale 4 diferencias entre el Partido Liberal, Cambio Radical, Partido Conservador y la U, y lo raja porque no hay. Porque, entonces, ¿qué hemos tenido ahora?
estos remedos de partidos. A mí me llama la atención, por ejemplo, que son siglas, y hablo de personas respetables. Por ejemplo, el profesor Mocus, es decir, el sumum de la respetabilidad, se hizo elegir varias veces, no sé si alcalde de Bogotá, por la Alianza Social Indígena. Y uno lo mira con mucho cuidado y no le encuentra esos rasgos indígenas. ¿Ya? Y otra persona respetable que está muy todavía en la vida pública, el doctor Sergio Fajardo, se hizo elegir, creo que ustedes lo van a escuchar el viernes y le podían preguntar, se hizo elegir también por Alianza Social Indígena. Inmediatamente después pasó esa elección, yo fui a Medellín y yo creía que me iba a recibir una legión de indígenas, porque a Medellín se lo tomaron los indígenas. Y el alcalde, no, era una sigla. Hoy en día existe, por ejemplo, el Partido Verde, con figuras muy representativas. Pero dígame, ¿qué tiene que ver este Partido Verde con los partidos ecologistas de Europa? Es más, ¿sabe quiénes eran el Partido Verde en el 2010? Que se le enfrentaron al presidente Santos, Sergio Fajardo, Enrique Peñalosa, Lucho Garzón, Marta Lucía Ramírez. Entonces, y por eso es que la gente cambia de camiseta. Está bien que cambien de camiseta los futbolistas, pero cambian de camisetas y con mucha facilidad. Eso que llaman el voltearepismo. Yo estuve hace ya muchos años en Madrid y por esos días había habido un episodio en donde ni siquiera representantes ni senadoras, concejales del PP se han pasado al PSOE. Y entonces estas pobres muchachas, todo el mundo donde las veía decía, las tránsfugas. Y ya no podían ir a ninguna parte, al cine, al teatro, porque eran las tránsfugas. ¿Qué tuvieron que hacer? Ponerse peluca. Yo me hacía la reflexión, si eso lo aplicáramos en Colombia, se dispararía la economía por la demanda de pelucas. Entonces, otro tema central, que no tiene nada que ver con el conflicto armado, partidos políticos. Y yo creo que aquí lo que ha habido en esto es una falta de... A este país hay que enseriarlo, tomémoslo en serio. Y una de las formas de tomarlo en serio es, por ejemplo, el principio de responsabilidad política, que se responde, no solamente en términos penales, se responde en términos políticos, por ineficiencia, por incuria, por falta de resultados. Tal vez el mejor ejemplo puede ser el que está por ahí contenido en esas canciones mexicanas. Muy bonita cantinera, pero se te van los clientes. O sea, si no hay resultados, fíjate que en la empresa privada sí funciona. En la empresa privada, y ustedes lo tienen así, el que no da resultados puede ser elegante, bien vestido, buena persona, buen padre, buen hijo, buena novia, lo que uno quiera, pero se va. Aquí no, nadie responde. ¿Quién respondió por la fuga de Pablo Escobar? ¿El ministro de Defensa? ¿El ministro de Justicia? No, un sargento. Entonces, responsabilidades políticas. ¿Cuándo fue? Recientemente el presidente Gaviria, como director del Partido Liberal, hizo las más duras críticas al gobierno del presidente Santos, pero se quedan en el gobierno. En otra época, cuando eso pasaba, una crisis ministerial. Entonces, yo pienso que no podemos ser un Estado fuerte, un Estado institucional, sin separación de poderes, sin responsabilidades políticas. El tema de la justicia. El tema de la justicia tiene varios aristas que no las voy a tocar todas, pero son fundamentalmente. Una, hemos hecho lo que no se debe hacer. ¿Qué es lo que hemos hecho que no se debe hacer? Es que siempre queremos también que para cambiar, para mejorar la justicia, hay que reformar la Constitución. En 1945, en 1910 hizo una reforma con temas de justicia.
En 1945 Alberto Lleras hizo una reforma con el tema de justicia. En 1957 el plebiscito fundamental en buena parte se ocupó de la justicia. En 1968 se hizo una reforma para la justicia. En 1979 para la justicia. En el 91 las dos cosas que hizo la constituyente han sido la fuente de corrupción. ¿Cuáles? Haberle dado esas facultades a los magistrados para nombrar. Entonces se metió el bicho de la política en la justicia. Luego, en materia de procedimiento de altos funcionarios, no colocó en posición de mutuos investigados al Congreso y a los magistrados, entonces nadie investiga a nadie. Pero el tema de la justicia es distinto. Eso es lo que pasa a nivel de las altas cortes, que eso se puede hacer, incluso sin cambiar la Constitución. ¿Para qué hay que cambiar la Constitución para pedirle a un magistrado que no pida plata? Si no hay sino que aplicar el Código Penal. Hay una norma que, por cierto, inspiré como Procurador General, que es la del enriquecimiento ilícito, que basta con que es confrontar ingresos y egresos. Sí, qué sé yo, si un alcalde entra a la alcaldía a caballo los primeros días y a los 2 meses anda en un Mercedes-Benz, pues él tiene que explicarle eso. ¿Cómo cambió el caballo por el Mercedes-Benz o cómo hizo para cabinarlo? Entonces, eso es así de simple. Y para eso no hay que cambiar ninguna norma, para eso no hay que cambiar la Constitución, para eso no hay que estar haciendo toda esa serie de reglamentaciones para que los magistrados sean honestos. Es más, hay unas cosas que uno podría hacer. En materia de reforma política, han hecho tantas reformas políticas. La principal reforma política, ¿cuál sería? Cerrar la cocina de Palacio, para que los parlamentarios no fueran allá a negociar sus ponencias. Y entonces ahí tendríamos división de poderes. En el caso de los magistrados, exigirle a los magistrados muchas cosas. Por ejemplo, antes de posesionarse, que muestren el pasaporte, para que muestren que ya viajaron. Y que no tengan que entonces dedicarse a viajar por el mundo y no ocuparse de las decisiones que tienen que tomar. Y que demuestren que ya estudiaron para que no tengan que estar haciendo cursos como magistrados. Y que ya agotaron todas las pasiones, para que no les lleguen por la vía de las pasiones. Entonces, este Estado fuerte se construye sin necesidad de estar cambiando la Constitución y sin necesidad de tanta reglamentación. Apliquemos el enriquecimiento ilícito, nada más, a todos los que tienen o hemos tenido responsabilidades públicas en este país. Aquí hay muchas personas que nunca han ejercido la profesión, que tampoco se casaron con una viuda rica, que no tuvo una abuela organizada que les dejó sus denarios. Y sin embargo, uno ve que pasan de la noche a la mañana, ahí sí, de pobres a millonarios. ¿Por qué no explican eso? Y eso es suficiente. Eso es suficiente para luchar contra la corrupción. Ahora, con la corrupción pública y la corrupción privada, porque obviamente no hay corrupción pública si no hay corrupción privada. Ahora sí, nosotros hemos tenido una democracia, es verdad, pero es una democracia puramente electoral. No hemos tenido una democracia real, entre otras cosas, porque yo sostengo a veces que nosotros, tanto que nos ufanamos de que nos hemos liberado de los españoles, y creo que no nos hemos liberado tanto. Bueno, fuera de la invasión actual, que parece que es buena por la vía económica, que vienen muchos españoles, pero seguimos pensando con los españoles porque tenemos todavía monarquía. Aquí todo se hereda, en materia política. Aquí hay personas que nacen con una candidatura presidencial en el pañal.
Y este punto está relacionado con otro, el de una sociedad incluyente. Y una sociedad incluyente se hace a través de la educación. La educación debe ser el único canal de ascensión social, y aquí se ha mencionado esta tarde. Pero no basta esa curva de que se aumentó la educación superior, es qué clase de educación superior. Educación pública, de calidad, para que como en los Estados Unidos todo el mundo parte igual. Yo admiro tanto la democracia americana por varias cosas, por división de poderes, por tener una clase media fuerte. Doctor Humberto, yo creo que ese 30% todavía es muy poquito para con una clase media, porque entre las clase media era que sostiene un sistema democrático, porque con una clase media, pues, ¿quién va a vender un voto en los Estados Unidos? ¿Quién va a vender un voto en Francia o quién va a vender un voto en Alemania? Y esa educación en donde todo el mundo parta al nacer con las mismas oportunidades, eso es lo que hace una sociedad incluyente. De lo contrario, vamos a seguir repitiendo este modelo. Y para terminar, pienso que lo que necesitamos es crear esta nación, tener sentido de pertenencia. Para tener sentido de pertenencia necesitamos revalidar el sentido de la historia, no olvidar nuestra historia. Me sorprende mucho, por ejemplo, la ignorancia sobre la historia, aún de nuestros jóvenes y de los menos jóvenes. Nos faltan líderes que nos den derroteros sobre qué clase de nación, hacia dónde vamos. Políticos podemos tener muchos, pero nos faltan líderes para que no sigamos usando el pretexto del conflicto armado. Yo por eso celebro que el conflicto armado, con todas las dificultades, se avance. ¿Para qué? Para que ahora sí esto quede al desnudo y comenzamos a actuar ya, y no, como diría el presidente López, que tengamos que hacer la revolución por contrato. Muchas gracias.